esta semana haciendo una experiencia de silencio, de encuentro, de escuchar la palabra, de meditar. Estamos en el desierto, pero es un desierto de oración, un desierto de paz, es un desierto de vida, porque el desierto no es miedo, el desierto no es angustia. Para un creyente en el oriente el desierto es encontrarse con Dios y consigo mismo. Escucha atento la palabra. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan ustedes benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad les digo que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me visitaron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él le replicará: en verdad les digo, lo que no hicieron con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios bendiga este momento de fe que nos une. La palabra de hoy es muy hermosa y llega al Espíritu precisamente en ese silencio que necesitamos tan profundo del encuentro, de escuchar, de sentirnos conmovidos. Para un hebreo, cuando escuchaba la palabra en el libro de Levítico, de Deuteronomio, el Éxodo, dice el texto que lloraba de poder entender el amor de Dios. Y hoy nos toca el libro de Levítico capítulo 19, que está en paralelo con el libro del Éxodo capítulo 20. Precisamente vuelve a retomar todo lo que Moisés ya enseña en las tablas de la ley. Y sin embargo, hoy el Levítico, los sacerdotes tienen que volver a retomar la palabra desde esa experiencia de la ley de Dios, pero para formar una conciencia que ayude a entender cuál es nuestro compromiso en la fe. Entonces, este texto Levítico 19, el capítulo 19, es la explicación ya en palabras de Jesús de Mateo capítulo 25. Ya nos encontramos en el Evangelio cuando el Señor habla de ese juicio final y quiénes son los benditos de mi Padre, quiénes son los invitados a participar de la gloria de Dios en el reino de los cielos. Todos aquellos que practican la justicia. Las obras de misericordia están enmarcadas dentro del espacio de la justicia, pero también de la coherencia de aquello que hemos recibido de parte de Dios. El pueblo de Israel, no pensemos que va a entender los mandamientos de un día para otro. No, cuando van a vivir en el desierto, incluso recuerden que van a ser el becerro de oro. Las primeras tablas van a ser quebradas porque no servían de nada. Formar la conciencia y formar el espíritu del ser humano toma su tiempo. Y lo digo por los que tienen sus hijos, sus nietos, porque a veces nosotros sentimos como que, ¿para qué insistir más? ¿Para qué insistir más si esta persona no quiere? No, hay que insistir. Y a veces nos toca insistir guardando silencio. Y un silencio que es mostrar cómo vivo yo en lo normal. Porque es que hay un problema, que uno a veces quiere vivir en lo que no es normal. Entonces tiene que ponerse 1000 cosas para decir soy creyente. Mírenme que yo sí soy creyente. No, al contrario.
Cuando hay un ejemplo que arrastra, ese ejemplo en el tiempo ya se convierte en un referente. Y eso es lo que nosotros hoy como cristianos tenemos que retomar. Es muy hermoso lo que está pasando en la frontera con Polonia y Ucrania. Los polacos son los primeros que están siendo cristianos de verdad, asumiendo una experiencia de acoger 1,5 millones de refugiados, más todo lo que está pasando, y todo lo principal es ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? Esa es la pregunta que tiene que hacerse un cristiano. ¿Yo cómo puedo ayudar? Y otros están rezando, y otros están recogiendo comida, y otros están abriendo sus puertas de su casa. Allí es donde empieza la dinámica del reino de Dios. Entonces el reino de Dios no está está siempre tan cercano, no está por encima de la realidad. El reino de Dios está en la realidad. Y cuando uno es capaz de ver el reino de Dios en la realidad, entonces las obras de misericordia no son para mostrarlas porque yo las estoy haciendo. Porque la pregunta es, ¿pero cuándo te vimos, Señor? Le dicen los justos, ¿pero cuándo te vimos? Cada vez que lo hicieron con ellos, lo hicieron conmigo. Y los indiferentes dicen, pero es que no nos dimos cuenta, es que no sabíamos. Es que claro, nunca hicieron nada, no hicieron nada. Entonces la justicia de Dios está enmarcada en eso que uno a veces tiene que hacer con mucho amor y con mucho silencio, con mucha entrega, con mucha decisión, pero también con mucha fe. Las cosas de Dios se hacen con fe, y muchas veces la fe no tiene una pancarta, no tiene un letrero, sino una experiencia interior. No perdamos esa experiencia. Libro de Levítico, capítulo 19, por favor, los que tienen la Biblia en su casa. Está unido al Éxodo capítulo 20, y hoy nos vamos al Evangelio de Mateo capítulo 25. Entonces escriban allí los que van escribiendo: silencio para encontrarme con Dios en la realidad. Silencio para encontrarme con Dios en la realidad. Y no se preocupen que la realidad cada uno la va a ver de una forma distinta. Cada uno la va a ver de una forma distinta. Es lo bonito de la vida espiritual, que no todos vamos a ver la realidad de igual manera. Dios a cada uno le permite ver lo que necesita ver tu espíritu. Y cuando tú ves con ojos de fe y guardas silencio con fe, el espíritu te va a mover a hacer algo importante. Algo importante no es de fama, lo importante no es de bulla, lo importante no es de reconocimientos. Dios que ve en lo escondido te recompensará. Dios que ve en lo escondido te recompensará.